Revelado. 3 horas de escalofriantes, historias reales de horror en refugios malditos de montaña. La luna llena brillaba con fuerza, arrojando sombras alargadas que parecían cobrar vida. En las calles vacías de un pueblo olvidado en el corazón de México, Javier caminaba apresurado, sintiendo que algo lo observaba. ¿Qué hay detrás de esos rumores que corrían como pólvora entre los ancianos? Historias de refugios abandonados en las montañas, un lugar donde los ecos de risas malignas se entrelazan con el lamento de las almas perdidas. En su mente, las advertencias de su madre resonaban. Cuidado con la llorona. Nunca desoigas su llamado. Esa noche, el silencio era un grito, y su moto, un faro de luz en la oscuridad. Las calles estaban desiertas, y el frío se colaba por su piel. Al sentir una presencia detrás de él, su corazón se detuvo, una sombra oscura, tan difusa como el temor que lo invadía. Corrió sin mirar atrás, las advertencias de su madre pulsando en su mente. Los espíritus no perdonan a quienes ignoran sus advertencias. Al llegar a casa, su madre lo esperaba, notando la inquietud en su rostro. «Son solo cuentos, hijo», intentó consolarlo, pero Javier sabía que había algo más, algo que lo llamaba. El siguiente sábado, Javier decidió desafiar el miedo. «Vamos a los refugios», propuso a sus amigos, aunque sus voces burlonas lo llenaban de dudas. En el fondo, sabía que la historia de la montaña no era solo un cuento. Y aunque sus amigos se reían, él sintió que un hilo de adrenalina lo arrastraba hacia lo desconocido. Al llegar al primer refugio, la atmósfera se volvió opresiva. Era un lugar olvidado por el tiempo, cubierto de hojas secas y hiedra que parecían adivinar secretos sombríos. Las risas resonaban, pero no eran alegres. Más bien, eran ecos distorsionados, llenos de desesperanza y locura. Javier, decidido a explorar, se adentró mientras sus amigos seguían vacilantes, sintiendo la presión del lugar cargar sobre sus hombros. De repente, una carcajada resonó a sus espaldas, un grito desgarrador que heló la sangre en sus venas. «¡Tema!», gritó uno de sus amigos, pero lo que antes era una broma se convirtió en pánico. En un instante, la risa se tornó en susurros oscuros, como si las paredes del refugio estuvieran vivas. Javier se dio cuenta de que, en lugar de hacerle frente a sus miedos, había tropezado con algo aterrador. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras parecían cobrar vida. Altas y retorcidas, se movían a su alrededor, mientras los ecos de risas perdidas se convertían en susurros crueles, casi burlones. Javier miró a sus amigos y el terror era palpable. Una figura emergió entre la penumbra, desdibujada pero aterradora, recordándole a la sombra que lo había seguido aquella noche. Su mente recordaba los cuentos que contaba su madre, relatos de almas que no encontraban paz y que buscaban compañía entre los vivos. Justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, sintió un vilo en su estómago. Una revelación aterradora se estaba formando en su mente. ¿Qué oscuro secreto resguardaban esos refugios? Aquella noche, la verdad se apretaba alrededor de él como una serpiente, y Javier sabía que la montaña tenía más sorpresas de las que jamás pudo imaginar. Pero, ¿se atrevería a descubrirlo, o el miedo se convertiría en su prisión? La oscuridad
se cerraba sobre Javier y sus amigos, envolviéndolos en un sudario de terror. Cada instante se sentía más pesado, como un presagio de lo que estaban a punto de descubrir. La figura en la penumbra dio un paso adelante, su risa resonando más fuerte, más aterradora. Había algo en sus ojos, vacíos, que paralizó a Javier. No eran simplemente sombras, eran fragmentos de un horror inimaginable. «¿Qué es eso?», murmuró uno de sus amigos, su voz un hilo tembloroso que apenas lograba atravesar la creciente opresión del lugar. Javier no podía responder. Estaba atrapado entre el deseo de huir y la curiosidad inquietante de entender qué los había llevado a este refugio maldito. La figura se desvaneció por un instante, solo para reaparecer en el rincón opuesto, cada movimiento más brusco y aterrador que el anterior. «¡Salgan de aquí!», gritó Javier de repente, la adrenalina impulsándolo. Sus amigos, petrificados, comenzaron a retroceder, pero había algo en la risa que los mantenía allí, como una trampa, una llamada indecorosa que ninguno podía ignorar. Lo que se suponía debía ser un lugar de aventura se transformó en su peor pesadilla. Afuera, la noche se hacía más oscura, como si la luna decidiera ocultarse detrás de nubes pesadas. Los árboles susurraban secretos, y los ecos de su miedo parecían replicarse en el viento. Javier giró sobre sus talones, decidido a sacar a sus amigos de esa pesadilla. Pero justo cuando intentó avanzar, las puertas del refugio crujieron, y un chorro de aire helado los golpeó. En medio del pánico, se dieron cuenta de que alguien más estaba con ellos. Una tercera figura, una mujer alta y esbelta, apareció detrás de la sombra que los había estado acechando. Su mirada era penetrante, y aunque su rostro se veía deforme, había un vago recuerdo de tristeza en sus ojos. «¿Por qué han venido a este lugar?», preguntó, pero su voz sonaba como un eco distorsionado, mezclado con susurros de personas en pena. «Estamos aquí por curiosidad», balbuceó Javier, sintiendo que el sudor frío se deslizaba por su frente. La mujer se acercó un paso. La risa se tornó en un grito que reverberó en la estructura, resonando como un lamento de generaciones pasadas. «Este es un lugar maldito. Los que entran nunca regresan. ¿Por qué no escucharon las advertencias?». Su voz era ahora un susurro, casi un canto. La figura oscura, que en un principio parecía una simple manifestación de su pánico, comenzó a tomar forma, alimentándose del miedo palpable de Javier y sus amigos. En un acto desesperado, Javier recordó el consejo de su madre sobre la Llorona y las historias sobre almas en busca de redención. «¡Déjanos salir!», gritó con una voz que ya no era suya, imbuida por la desesperación del momento. Vio a sus amigos intentar correr, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si una fuerza invisible los retuviera en un abrazo tétrico. Unos gritos escalofriantes resonaron en la lejanía. Fue entonces cuando Javier se dio cuenta de que no solo estaban atrapados en el refugio, sino también en un ciclo interminable de horror. Girando en círculos, algo en su interior sabía que el lugar no era solo un refugio vacío, sino un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y los que ya no podían partir. «¿Y si hay una forma de romper el ciclo?», pensó, aunque el miedo en su corazón era cada vez más fuerte. Junto a sus amigos, se enfrentó a la figura de la mujer, sus rostros una mezcla de terror y determinación. Sabía que tenían que hallar la respuesta antes de que el refugio reclamara otra vida. «Busca la verdad entre las sombras. Solo así podrás escapar», ofreció la mujer, mientras las risas y los susurros del refugio comenzaban a mezclarse en un crescendo aterrador. Javier, con el corazón disparado, sintió que el aire se volvía pesado. ¿Podrían encontrar la verdad antes de que el refugio terminara con ellos? Pero había una pregunta más en el aire, un misterio aún sin desvelar. ¿Qué secreto aún nos queda por descubrir?
murmuró un compañero, y Javier sintió que el pánico crecía. La risa se convirtió en un grito ensordecedor, un símbolo de lo que les esperaba si no encontraban la respuesta pronto. El refugio cobraba vida, y con él sus propios miedos. La oscuridad los rodeaba, y Javier sabía que no podrían escapar sin enfrentar lo que acechaba dentro de ellos mismos. La incertidumbre inundó el ambiente, dejando a Javier con un solo pensamiento. ¿Pueden los vivos realmente entender el dolor de los muertos? La respuesta flotaba en el aire denso, mientras la figura oscura se acercaba un poco más. La lucha por su vida y la verdad apenas comenzaba. El aire comenzó a vibrar con una intensidad inusual, como si las paredes mismas del refugio inhalaran y exhalaran su terror. Javier, todavía paralizado, sintió como sus amigos lo miraban con ojos desorbitados, buscando respuestas que él no tenía. Era como si el tiempo se hubiera detenido y la risa de la figura se hubiera convertido en el latido de un corazón espectral, pulsando con cada respiro que tomaban. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó otra vez, tratando de desenterrar el coraje que parecía desvanecerse a cada segundo. Un impulso furioso lo llevó a dar un paso hacia la figura femenina. Su esencia se tornó etérea, flotando en el aire como un vapor grisáceo que se retorcía en la penumbra. «Tienes que ayudarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?». La mujer lo miró. Sus ojos deformes reflejaban un profundo sufrimiento, como si hubieran presenciado tanto dolor que ya no pudieran contenerlo. Recuerden, las sombras no son solo ecos de lo que fue, son también guías. Cada muro aquí tiene una historia que contar, una verdad oculta. Encuéntrenla y tal vez puedan deshacerse de este destino, murmuró. Su voz se desvaneció en un sollozo distante. Sin pensarlo más, Javier se giró hacia sus amigos y gritó: «¡Vamos! ¡Exploremos el refugio! Una de estas paredes debe contener lo que necesitamos». Empezaron a avanzar, pero el suelo crujía como si intentara advertirles de lo que estaban por desentrañar. A cada paso que daban, la risa se tornaba más frenética, como si el refugio se alimentara de su confusión. Al llegar a una de las esquinas más oscuras, Javier notó un desgastado cuadro en la pared, cubierto de polvo y telarañas. Se acercó. El corazón latía con fuerza. El cuadro representaba a un grupo de personas con miradas desesperadas, atrapadas, como ellos. «Miren esto», dijo tocando el marco. Se sentía frío, como si una corriente de aire helado emanara de él. Sin previo aviso, el refugio reaccionó. Las luces comenzaron a parpadear y un grito desgarrador surgió del cuadro, resonando en las profundidades del alma de Javier. La figura del hombre en el cuadro se retorció y con un gesto casi involuntario, la boca del retrato se abrió como si intentara hablar. Insistió en pronunciar palabras que resonaban en sus mentes. «No todos escuchan, pero los que lo hacen deben enfrentarse a la verdad». Javier sintió que su piel se erizaba, como si de pronto todo lo que había sido un juego se había vuelto real. De repente, las ranas y los ecos de los lamentos aprendieron a hablar. Las sombras comenzaron a moverse, deslizándose por el suelo hacia ellos, espesándose en el aire, y cada uno de sus amigos empezó a gritar. «¡No, no puede ser posible!», exclamó uno de ellos, pero su voz se perdió entre aquel caótico sonido. Javier temió que les estaban absorbiendo, convirtiéndolos en parte de lo que había atormentado a tantos por generaciones. «¡Atrás! ¡Atrás! ¡No podemos dejar que nos atrape!». Javier empujó a sus amigos, guiándolos contra la pared opuesta. Sin embargo, cada paso que daban parecía más pesado, como si el refugio estuviera jugando con ellos, disfrutando de su miedo. Con la mente nublada, Javier pensó en la advertencia de la mujer y se dio cuenta de que la verdad estaba más allá de lo que sus ojos podían ver. «¿Hay algo en esa habitación secreta?», preguntó en voz baja, recordando vagamente un pasaje que había visto antes. «Vamos»,
respondió uno de sus amigos, aferrándose a Javier. Giraron y corrieron hacia la primera puerta que encontraron, una pesada puerta de madera que parecía estar sellada con una advertencia silenciosa. El sudor goteaba por su frente, pero no había tiempo para rendirse. Con un empujón, la puerta cedió, abriéndose a lo desconocido. Un viento seco gélido salió de la apertura, y una risa distante se escuchó de nuevo, esta vez más cercana y burlona. Javier sintió ese frío que le calaba los huesos. Al pasar el umbral, la oscuridad los envolvió y supo que habían cruzado una línea en la que no había retorno. Dentro, sombras se agolpaban como criaturas esperando a ser liberadas, guardando los secretos que debían romper el ciclo de terror. Esto no termina aquí, pensó Javier, mientras la puerta tras ellos crujía, cerrándose lentamente. El sonido de una caja cerrándose resonó en su mente. ¿Qué esperarían ellos dentro de esa habitación? ¿Qué verdad se escondería en las sombras? La desesperación de sus amigos frente a lo desconocido apretaba su pecho. ¿Podrían sacar a la luz algo que los liberara, o estaban destinados a ser otra historia más del refugio maldito? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y los ecos de las risas burlonas seguían resonando en la mente de Javier. Sus amigos, asustados, se aferraban entre sí, buscando consuelo en la única compañía que les quedaba. Un aroma a humedad y descomposición flotaba en el aire, como si la misma habitación exhalara el horror que había sufrido. «Tenemos que encontrar algo», murmuró Javier, tratando de mantener la calma a pesar del caos que invadía su mente. Sus ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad, y pudo distinguir siluetas que se movían en las sombras. Eran figuras vagas, distorsionadas, como si la luz se negara a tocar su forma. Con un escalofrío corriendo por su espalda, se adentró un paso más, empujando a sus amigos detrás de él. Uno de ellos, Claudia, se detuvo abruptamente. «Javi, hay algo ahí», dijo, señalando una esquina lejana. Un brillo tenue, como un destello de luz en una tormenta, parpadeaba entre las sombras. Era un objeto, un viejo espejo roto, sus fragmentos reflejando facetas de sus rostros aterrorizados. «¿Qué es eso?», preguntó otro amigo, con voz temblorosa, manteniendo la mirada fija en el espejo. Tal vez contenga la verdad que necesitamos», sugirió Javier, aunque incluso él dudaba. La advertencia de la mujer resonaba en su cabeza. ¿Qué pasaría si la verdad era demasiado oscura para soportar? Pero no había tiempo para detenerse. Con determinación se acercó al espejo. Al llegar, se dio cuenta de que no era solo un reflejo lo que ofrecía. Los fragmentos mostraban escenas de horror, visiones fugaces de gente atrapada, llorando, suplicando ayuda. Javier sintió como sus vísceras se retorcían mientras una de las imágenes capturó su atención. Un grupo de individuos idénticos, encerrados detrás de una puerta similar a la que acababan de cruzar, sus rostros marcados por la desesperación. Esto es un aviso», murmuró Javier, retrocediendo un paso, pero la atracción del espejo era casi hipnótica. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, alzando sus sombras con un temor palpable. Con cada movimiento parecían acercarse, hinchando su presencia ominosa. «Javier, ten cuidado», gritó Claudia, pero su advertencia llegó tarde. La superficie del espejo comenzó a agitarse como agua subiendo en ebullición, y una voz resonante, profunda y desgarradora emergió de él. «¿Estás listo para conocer la verdad?», preguntó la voz, distorsionada y crujiente. De repente, una sombra salió disparada del espejo hacia Javier, abrumándolo. Sintió un tirón en su pecho, como si los secretos del refugio lo absorbieran. Javier luchó por liberarse, pero la fuerza de las sombras era inmensa. «¡No! ¡Ayuda!», gritó, mientras sus amigos intentaban alcanzarlo.
Pero las sombras erguían un muro entre ellos, como si defendieran celosamente el acceso a la verdad. De repente, la risa burlona retumbó de nuevo, llenando el espacio con una tensión que casi podía cortarse. Se había convertido en un tormento corporal que amenazaba con desgarrar su cordura. Era como un eco de todas las almas atrapadas, recordándoles su inevitable destino. «¡Rompe el espejo!», decidió Claudia, mirando hacia su interior, donde las imágenes comenzaban a fragmentarse y mezclarse. Con un golpe de adrenalina, ella se lanzó hacia el espejo, dispuesta a liberar a Javier de la tentación de la revelación. El impacto fue ensordecedor. El espejo se rompió en 1000 pedazos y el refugio tembló violentamente. Un grito agudo llenó la estancia, un lamento que resonaba en el aire como una advertencia final. Las sombras comenzaron a retirarse, pero no sin llevarse algo con ellas. Algo oscuro y profundo que dejó a Javier en un estado de incertidumbre. «¿Qué hemos hecho?», murmuró uno de sus amigos, mientras miraban con horror los fragmentos del espejo dispersos en el suelo. Javier, sin poder responder, se sintió arrastrado a una nueva oscura realidad. Las visiones que vieron en el espejo apenas eran el principio. Al fondo de la habitación, una puerta se abrió lentamente, revelando un pasadizo lleno de luz. La calidez que emanaba era cada vez más intensa, una nueva esperanza, pero también un aviso. Quizá esa luz es la finalidad de esta pesadilla, pensó Javier, mientras un impulso le decía que avanzara. Sin embargo, sabía que aquello también podía ser una trampa. «¿Entramos?», preguntó Claudia. Sus ojos reflejaban tanto miedo como deseo de encontrar la salida. Javier miró a sus amigos. Sabía que lo que había detrás de esa puerta podría ser tanto la salvación como su final. Antes de que pudiera responder, la habitación vibró nuevamente, desatando un eco sobrenatural que resonó en sus mentes. La verdad no siempre es liberadora. ¿Están listos para pagarlo? Los últimos retazos de la pesadilla se entrelazaban con la curiosidad y el abrigo de secretos que aún aguardaban a ser revelados. El destino de Javier y sus amigos colgaba en un hilo delgado. Si cruzamos, ¿quién será el siguiente en ser atrapado por las sombras?, se preguntó, mientras el brillo de la luz llamaba a su nombre, irresistible y peligrosa. La luz se expandió por el pasadizo, pero algo en su resplandor la hacía parecer poco natural. Javier sentía cómo su corazón latía con fuerza, como un tambor en medio de un caos. Cada uno de sus amigos mostraba una mezcla de esperanza y miedo, una incierta expectativa de lo que podrían encontrar. Al mirar a Claudia, vio su rostro pálido, iluminado de forma casi etérea por la luz. ¿Era eso bueno o malo? «Déjame ir primero», sugirió Javier, su voz apenas un susurro. Los demás asintieron, y juntos dieron el primer paso hacia lo desconocido. A medida que se acercaban a la entrada, la luz parecía danzar, como si tuviera un ritmo propio que les llamaba, envolviéndolos en una sensación de calidez cada vez más poderosa, aunque en el fondo Javier no podía sacudirse la inquietud. El pasadizo se hizo más estrecho, y a medida que avanzaban, el aire se volvió pesado, cargado de un olor a ceniza y a algo más, algo que les erizaba la piel. Era esa fragancia de lo olvidado, de lo que había sido consumido por el tiempo. Un escalofrío serpenteó por la columna de Javier. Al fondo, una figura oscura esperó. Era apenas un esbozo, un contorno vaquero que parecía desgarrarse contra la luz, pero en sus ojos se reflejaba un infinito vacío. Un frío intenso se apoderó de Javier cuando esos ojos se fijaron en él. «¿Qué quieres?», preguntó Javier, con la voz temblorosa, pero con un destello de valentía que no sabía que poseía. La figura sonrió, o eso intentó, en un gesto retorcido que no se asemejaba a una expresión humana. «He estado esperando. Todo lo que has vivido y temido te ha llevado hasta aquí.
¿Deseas de verdad descubrir la verdad, Javier? Las palabras resonaron en sus oídos como un eco distante. La experiencia de su vida se proyectó en un instante. Cada paso en la oscuridad era un eco de decisiones pasadas, de amores perdidos, de risas marchitas, de momentos que habían formado su ser. Pero, ¿valía la pena todo ese sufrimiento si al final solo los aguardaba más dolor? Sí, Javier respondió, sin saber realmente si su voz era la suya. Fue como si sus labios se movieran solos, despojado de su libre albedrío. El entorno pareció vibrar con su declaración. La figura oscura dio un paso hacia ellos y la luz casi se apagó. El pasillo se encogió, convirtiéndose en una trampa. Claudia tomó la mano de Javier, sujetándolo con tal fuerza que le dolía. Pero no era el dolor físico lo que más le preocupaba, era la certeza de que algo irremediable los aguardaba. «¡No! ¡No lo hagas, Javier!», gritó ella, su voz ahogada por la creciente oscuridad. Pero era demasiado tarde. Una oleada de fuerza los envolvió, y la figura se lanzó a ellos como un tornado desatado, devorándolos en un manto sombrío. Un rugido ensordecedor resonó en el pasillo. Los gritos de sus amigos se desvanecieron como ecos en un abismo, y todo lo que quedaba era la risa burlona de almas perdidas, resonando a su alrededor. Javier luchó por permanecer consciente, aferrándose a la imagen de Claudia, que desaparecía lentamente de su vista. Pero entonces, una luz intensa brotó del suelo, obligando a Javier a cerrar los ojos. Un doloroso destello atravesó su mente, llevándose consigo fragmentos de recuerdos que jamás había querido olvidar. Cuando se atrevió a abrirlos de nuevo, se encontró en un espacio vasto, vacío, con sus amigos esparcidos por el suelo, inconscientes. «¡Despertad!», susurró la voz oscura, apenas un murmullo que hizo eco en la habitación. «La verdad y la mentira se entrelazan aquí. Lo que estaba en el espejo no era solo una visión, es el destino». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, y cada paso que daban hacia la verdad se volvía más peligroso. ¿Era esto realmente lo que deseaban? Pero había otra pregunta, una que latía en su mente. Si la verdad era el destino, ¿qué sentido tenía sobrevivir? Cuando miró a sus amigos, vio sus rostros pálidos, asustados, y comprendió que ya no podían regresar. «¿Quién se atreverá a cruzar el umbral?», resonó la voz de la figura en el aire como una melodía siniestra. Antes de que Javier pudiera responder, el suelo tembló, y el reflejo de ellos mismos comenzó a surgir en las paredes, deformado y distorsionado. Realmente estaban listos para enfrentarse a lo que significaba su existencia. Todo era un juego cruel, y Javier sabía que las sombras apenas comenzaban a revelarse. El silencio se extendió en la habitación como una sombra amenazante. Javier miró a su alrededor buscando a sus amigos, pero su visión se nublaba por un miedo creciente. Los reflejos en las paredes se retorcían, sus rostros cambiando de forma, sonrisas desgarradas que le miraban con ojos vacíos. La voz oscura resonaba más fuerte, su eco burbujeante parecía provenir de las mismas paredes. «Despertar es solo el comienzo. ¿Qué aprendiste de tu vida hasta ahora? ¿Qué sabes realmente de tus amigos?», preguntó la figura, que ya no era solo un contorno, sino una forma definida, envuelta en una neblina que absorbía la luz. Su rostro era un rompecabezas de rasgos, cambiando constantemente en algo familiar, pero horrible al mismo tiempo. Un sudor frío bajó por la frente de Javier. La pregunta reverberaba en su mente. ¿Qué sabían de ellos mismos? Miró a Claudia, que yacía a su lado. Su respiración era un hilo tenue de vida. Tenía que protegerla, pero algo le decía que su peor enemigo no era la figura oscura, sino los secretos que todos compartían. «¿Qué sabes de tus miedos, Javier?»,
La voz se burlaba, llena de un deleite oscuro, mientras empezaba a tomar forma humana, pero en lugar de dar consuelo, su presencia era como un peso inaguantable. Uno a uno, los amigos comenzaron a despertar, sus ropas arrugadas y su piel pálida. Se miraron unos a otros, confusos y aterrados. «¿Dónde estamos?», murmuró David, frotándose los ojos como si no creyera lo que estaba viendo. «Este es el verdadero espejo de sus almas», dijo la figura, extendiendo su mano hacia ellos. Un frío glacial brotó de su palma. «A través de este umbral enfrentarán sus verdades más oscuras». Javier sintió que la desesperación lo envolvía. «No, esto no puede ser real. Es solo un juego», gritó, intentando convencer a los demás. Pero mientras lo decía, la voz interior decía lo contrario. ¿Y si todo lo que sabían era una ilusión? Pueden regresar, o pueden elegir la verdad, susurró la figura, sonriendo con una mueca inhumana. Cada uno enfrentará su mayor temor. Quien no se atreva quedará aquí para siempre. Vencer sus propios demonios, o ser devorados por ellos. El grupo miró a su alrededor. Ya no era un pasillo. Ahora eran 4 puertas delante de ellos, cada una más oscura que la anterior, cada una emanando un sonido sutil que prometía lo inconfesable. «No podemos dividirnos», dijo Claudia, su voz temblándole, pero Javier pudo ver una chispa de resolve en sus ojos. «¿Y si hay una manera de salir juntos?», David sugirió, aunque su voz era un hilo de duda. Las puertas continuaron llamándolos, como cantos de sirenas, arrastrando a los marineros hacia la perdición. «Alguien tendrá que ir primero», desafió la figura, dejando caer un último aliento helado. A medida que los segundos pasaban en silencio, Javier sintió el peso de las miradas de sus amigos. La presión era insoportable. Despojándose del miedo que le carcomía, Javier dio un paso adelante. Su corazón latía como un loco. «No podemos volver atrás, debemos seguir adelante», declaró con voz temblorosa mientras se acercaba a la puerta más cercana. Cerrando los ojos, la figura destelló en una risa burlona. «¿Qué tan fuertes son sus lazos, realmente? ¿Podrán manejar las verdades que cada uno debe enfrentar?» La puerta crujió abriéndose lentamente. Un vaho helado escapó de su interior, como un susurro de ecos olvidados. Mientras Javier cruzaba el umbral, escuchó los gritos de sus amigos resonar en el abismo. «No, Javier, no lo hagas». Pero ya era demasiado tarde. La angustia lo invadió mientras caía en la oscuridad. Algo malvado lo abrazó, y justo antes de perderse completamente, una imagen destelló en su mente. Una niña pequeña, su madre llorando en su funeral. El mismo rostro de Claudia, pero con una expresión distante. «La verdad duele más que la mentira», resonó la voz burlona mientras la oscuridad se tragaba su grito de agonía. Una luz intermitente apareció en el borde de su visión. ¿Sería la salvación o su peor pesadilla? Sus amigos aún lo esperaban al otro lado. Pero lo que no sabía era que lo que le deparaba la realidad no iba a ser nada que pudiera imaginar. El eco de pasos resonó detrás de él. ¿Quién será el siguiente en cruzar el umbral? La voz helada acarició su piel, presionando sobre su alma. La oscuridad envolvía a Javier como un abrigo frío y pesado. La luz intermitente frente a él parecía titilar con cada latido de su corazón, pulsando en un ritmo frenético que lo mantenía alerta. La voz que lo había atrapado seguía resonando en su mente. Cada palabra una daga filosa que se incrustaban profundamente. «¿Cuál es tu verdad, Javier?». Se frotó los ojos, tratando de despejar la visión borrosa que lo rodeaba. Cuando sus sentidos se agudizaron, se dio cuenta de que estaba en una habitación diferente. Las paredes tenían un color opaco y desgastado, una mezcla de gris y marrón que recordaba al óxido. La luz procedía de un candelabro quebrado que colgaba del techo, iluminando partículas de polvo que flotaban como espectros perdidos. «Claudia, David»,
—¡Están ahí! —gritó, su voz temblando mientras buscaba a sus amigos. Una inquietante risa se deslizaba en el aire, haciendo eco de su desesperación. Delante de él, los rostros de sus amigos comenzaron a aparecer, pero no eran los mismos. Claudia tenía una expresión de terror extremo, su rostro pálido iluminado por una luz fantasmal, mientras David parecía congelado por alguna fuerza invisible, ojos desorbitados y llenos de pánico. «No puedo moverme», murmuró David temblando. Javier sintió que el aire se encogía a su alrededor, ahogándolo. La figura había dicho que cada uno enfrentaría su mayor miedo. ¿Pero qué era eso en su caso? Se preguntó si era ver a sus amigos sufrir, o quizás perderlos. De repente, una sombra se deslizó por la habitación, y un frío agudo brotó de la nada. El eco de un llanto resonó, un sonido desgarrador que le heló el corazón. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero su voz sonó débil, casi inaudible frente al lamento que retumbaba. Una figura emergió de las penumbras, perdiéndose lentamente entre las sombras, pero lo que hizo que su estómago se revolviera fue la forma de la niña. Llevaba un vestido blanco sucio, sus ojos grandes desbordaban tristeza. «No debiste dejarme», murmuró, su voz suave y cargada de dolor. «¿Qué quieres de mí?». Javier la espetó con miedo, mientras buscaba a sus amigos que, ahora, parecían atrapados en su propia pesadilla. «Soy la verdad que llevas dentro, Javier», respondió la niña acercándose a él. «Nunca te atreviste a mirarme». En ese instante recordó su hermana pequeña que había perdido años atrás en un accidente. Esa culpa que lo había atormentado lo acribilló de pronto como un balazo directo al alma. «No, yo hice todo lo posible». «No hiciste lo suficiente». La voz de la niña se convirtió en un grito desgarrador, llenando la habitación de un eco que parecía deshacerse de los muros mismos. Javier sintió que la culpa lo oprimía, que la verdad lo atrapaba. Mientras se tambaleaba hacia atrás, chocó contra una de las paredes, y en ese instante sintió su piel picar, como si en verdad estuviera siendo destrozado por los secretos que guardaba. Claudia y David, en sus propias visiones, gritaron llamándolo, pero sus voces se perdían entre el lamento. «¡Déjame en paz!», gritó Javier, su grito resonando con desesperación. Pero la niña se reía ahora, un sonido macabro que llenó cada rincón de la habitación. «Estás atrapado en tus propios miedos. ¿Te atreverás a enfrentar lo que has perdido?». De repente, la oscuridad que lo rodeaba se oscureció aún más, y Javier fue arrastrado hacia un torbellino de imágenes. Su hermana sonriendo, una foto rasgada, el momento en que ella desapareció. Todo lo que había enterrado salía a la superficie, y con él su angustia y culpa. Desesperado gritó por sus amigos. La figura volvió a aparecer, ahora más cerca, burlándose de su sufrimiento. ¿Puede el amor sobrevivir a la verdad? Este es solo el comienzo. Con su corazón latiendo al borde de la locura, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ya no sabía qué era real y qué no. ¿Podrían salir todos de esto juntos? La risa se desvaneció, y sintió que el frío se convertía en fuego. En un último intento de control se preguntó, ¿qué es esta verdad que me destruye? Entonces, una nueva puerta apareció ante él, esta vez iluminada por una luz cálida. «Atrévete a entrar, Javier. Los secretos no se esconden, se enfrentan». Pero a su alrededor, los ecos de sus amigos resonaban, entrelazando su destino con el suyo. ¿Era posible que la salvación estuviera en la profunda verdad de sus corazones, o sería la puerta hacia su perdición inminente? Sin tiempo para dudar, sintió que el tirón de sus miedos lo empujaba hacia adelante. El camino se bifurcaba frente a él. La decisión debía tomarse, pero el tiempo se agotaba. ¿Qué haría ahora? A medida que Javier se acercaba a la puerta, la luz cálida lo envolvió como un abrazo ansiado.
pero en su interior una sombra lo acechaba, una advertencia que le decía que todo lo bueno a menudo esconde lo malo. Con una respiración temblorosa empujó la puerta. Un crujido resonó, y el umbral se abrió. Ante él se desplegó un paisaje desolador. El color de la luz se tornó en un azul profundo, casi sobrenatural, mientras un viento helado barría el espacio. Dentro de una vasta llanura, una serie de figuras estaban paradas a lo lejos, inmóviles y observándolo. Sus corazones se aceleraron, pero el impulso de avanzar fue más poderoso. «Eso no es real», murmuró, tratando de convencer a su propio temor. Sin embargo, el eco de su voz se perdió ante el murmullo de las sombras. Cuando las figuras comenzaron a moverse, sintió que su estómago se revolvía. Eran sus seres queridos, pero sus rostros estaban distorsionados por el dolor, como si el sufrimiento hubiera dejado su marca en ellos. «Javier, ven», dijo una voz familiar. Era su madre, sus ojos llenos de lágrimas, implorándole que se acercara. La esperanza en su pecho luchaba con el terror a esa imagen distorsionada. «¿Qué está ocurriendo? No puedo, no puedo», gritó, pero sus piernas parecían determinadas a avanzar. Cada paso lo acercaba más a la verdad de su vida. Las imágenes comenzaron a desgajarse una por una. Su infancia feliz, los abrazos calurosos y las risas se desvanecieron, reemplazadas por sus recuerdos más dolorosos, la culpa de no haber podido salvar a su hermana, la soledad de su pérdida. «No puedo ver esto», se repetía, pero no podía escapar. La risa macabra de la niña resonaba cada vez más fuerte. Atrás, Claudia y David luchaban por salir de sus propias sombras. «Javier, ayúdanos», gritaron al unísono, sus voces unidas en una desesperación palpable. Él sintió la presión de su propia angustia y la de sus amigos empujándolo hacia adelante. Mientras luchaba por controlarse, reconoció que esto en realidad era el reflejo de sus propios miedos. La figura de la niña se materializó nuevamente, sosteniendo una muñeca rota, símbolo de lo que había perdido. «Esto es lo que eres, Javier. No lo olvides», dijo con voz suave, pero con un tono que heló su sangre. «¿Qué se supone que debo hacer?», cuestionó, el terror iluminando sus ojos. La niña sonrió, pero no había alegría en su rostro, solo una satisfacción inquietante. «Solo acepta tu verdad», susurró mientras las sombras a su alrededor se multiplicaban, acercándose poco a poco, como si quisieran engullirlo. Con cada palabra sentía que los recuerdos perdían su nitidez, siendo reemplazados por un vacío abrumador. «No, no puedo enfrentar eso», gritó nuevamente. Sus amigos, atrapados en su propio horror, clamaban por ayuda, arrastrados por un mar de sombras. El pánico lo invadió. Su mente giraba en espiral. Con cada instante, las figuras tristes de su vida colisionaban con un eco ominoso que lo llamaba hacia la oscuridad. Sin pensar, se lanzó hacia adelante, donde la luz brillaba un poco más, sintiendo cómo la presión de los recuerdos lo empujaba hacia su verdad. «Libérame», rogó, sintiendo que ya no había otra opción. Cuando llegó a ese punto de luz resplandeciente, se percató de que no solo eran ilusiones. Había un espejo, y en su reflejo vislumbró la imagen de su hermana sonriendo. «No puedo perderte otra vez», susurró. Pero el espejo comenzó a agrietarse, y una sombra comenzó a salir desde su interior. Su cara se deformó, con una risa que parecía burlarse del dolor y la culpa que llevaba dentro. Sin razón ni aliento, sintió que algo se desmoronaba en su interior. Sería su última oportunidad de enfrentarse a su verdad. La sombra se alzaba, su figura adquiriendo un rostro conocido, uno que Javier nunca pensó ver de nuevo. El terror se volvió real, y la risa se transformó en un grito ensordecedor. «Esto no ha hecho más que comenzar»,
resonó en el aire mientras las sombras se abalanzaban sobre él. Con el corazón desbocado, Javier entendió que la lucha apenas comenzaba. Las piezas de su vida estaban a punto de encajar de una forma que nunca imaginó. Su hermana podría ser la clave para salir de esta pesadilla o el último hilo que lo llevaría a su perdición. Con esa pregunta atormentando su mente, supo que solo había un camino por delante. Sin embargo, nunca imaginó lo que encontraría al doblar esa esquina. La niebla comenzó a deslizarse por la superficie del espejo, oscureciendo la imagen de su hermana mientras la sombra se acercaba. Javier sintió un escalofrío recorrerle la columna. La realidad se distorsionaba a su alrededor. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó, retrocediendo, pero sus pies parecían atrapados en un mar de sombras que lo envolvían. El rostro de su hermana se desvaneció, y el espejo explotó en 1000 pedazos, dejando solo un laberinto de cristal afilado que chisporroteaba con un eco oscuro. La voz de la niña resonaba en sus oídos, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. «Acepta tu verdad, Javier, solo así podrás liberarte». La sombra dio un paso más, y Javier se sintió hundirse en la desesperación. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz un susurro temeroso. La figura se detuvo y, a través del velo de oscuridad, se formó un rostro conocido. Era él mismo, pero con un matiz siniestro, como si su reflejo hubiera emergido del abismo de la culpa. «Soy todo lo que has rechazado, todo lo que has olvidado», dijo la sombra con una voz profunda y burlona. «Tu hermana, tus miedos, tus fallos, son parte de ti, y no puedes huir de ellos». Sintió que el aire se le cortaba. Las imágenes de su vida pasaban rápidamente frente a sus ojos, su hermana riendo, su madre consolándolo, la culpa que lo había seguido como un perro rabioso. «¡No quiero verte!», gritó, pero el reflejo sonrió maliciosamente, disfrutando de su tormento. Detrás de él, las sombras de Claudia y David se debatían en su propia agonía. «Javier, no los hagas permanecer aquí», suplicaban, pero sus voces se perdían en el clamor del miedo que lo envolvía. La presión de su dolor, la culpa de su pasado y la sombra oscura clamando por su aceptación se unieron como un huracán dentro de su mente. «¡Basta!», exclamó, cerrando los ojos con fuerza, intentando recordar el amor que alguna vez había sentido. Se aferró a ese destello de luz en su interior, el que había olvidado. «No seré como tú», dijo con determinación, enfrentándose a su reflejo. La sala tembló. Las sombras comenzaron a retroceder, pero la figura oscura no se rendía. «Eres débil, Javier. La verdad siempre gana», murmuró, acercándose con paso firme. Rápidamente, Javier sintió como una gacela persiguiendo a su depredador. Buscando una salida, miró hacia el horizonte donde las figuras distorsionadas aún lo observaban. «Si no acepto tus mentiras, entonces no me puedes atrapar», pensó. Con un grito desgarrador, decidió enfrentarse a lo que más temía. «Soy quien soy. No puedo huir». La sombra se detuvo, y por un instante la sala quedó en un silencio ensordecedor. Su reflejo se agrietó aún más, y escuchó el murmullo de su hermana. «Eres más fuerte de lo que crees, Javier». Al escucharla, sintió el calor de su apoyo, un tirón esperanzador en su corazón. «Sí, soy fuerte», murmuró, y con cada palabra el espacio alrededor de él comenzó a iluminarse, ahuyentando a las sombras. Pero no sin una última embestida. La figura oscura lanzó un grito desgarrador que reverberó por doquier. «¡Nunca escaparás de mí!». Javier, con un deseo renovado, dio un paso hacia su verdad, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Al avanzar, el ciclo de dolor y sufrimiento parecía romperse. Las sombras titubearon, pero no desaparecerían sin más. De repente,
Sintió un tirón formarse en su pecho como si algo oscuro intentara absorber su esencia. Dio un salto atrás, pero ya era tarde. Las figuras de su familia aparecieron a su alrededor, esta vez como un refugio en vez de una trampa. «Atrévete a enfrentarlo, Javier», gritaron en coro. Se dio cuenta de que esta batalla no solo era suya, era también de ellos. De un vistazo, Javier comprendió que aceptar su dolor no significaba ser esclavo de él. Era un paso hacia la libertad. Con un grito, toda su esencia se lanzó hacia la sombra, desafiando su propia oscuridad, mientras un murmullo de esperanza se elevaba. Sin embargo, la sombra no había caído sin lucha. «Esto no ha terminado», resonó un último eco en la distancia, mientras la luz comenzaba a tomar forma a su alrededor. Al abrir los ojos, se encontró en un camino. Otras figuras avanzaban hacia él, y un terror renovado le recorrió el cuerpo al ver que la sombra aún lo seguía, agazapada y esperando su oportunidad. ¿Realmente había vencido o solo había pospuesto lo inevitable? La luz del amanecer filtraba sus rayos a través de las ramas de los árboles, mientras Javier tomaba una respiración profunda, llena de aire fresco. Estaba de pie al borde de un claro, rodeado de naturaleza vibrante. Su corazón aún latía desbocado, pero había algo diferente esta vez, un nuevo sentido de claridad. «¿Estamos todos aquí?», preguntó en voz baja, girándose hacia sus amigos. Claudia y David lo miraban con expresiones de alivio y confusión, como si hubieran despertado de un trance. A su lado, una sensación de unidad los mantenía firmes. El terrible refugio detrás de ellos, con su risa macabra y su doloroso testimonio, parecía desvanecerse en la distancia. «Javi, ¿estamos realmente libres?», preguntó Claudia, su voz aún temblando. Javier pudo notar el brillo familiar de determinación en sus ojos. «No lo sé», respondió, «pero creo que hemos enfrentado lo peor, y hemos sobrevivido». Mientras se adentraban en el claro, las flores comenzaban a brotar con colores vivos, y el aire se sentía más ligero. Era como si la naturaleza misma celebrara su libertad. Sin embargo, una sombra persistente seguía acechando en su mente. A lo lejos, los ecos de sus miedos se hacían más suaves, pero no estaban completamente silenciosos. «¿Y la sombra que nos perseguía? ¿Qué hay de ella?», cuestionó David, su rostro marchito por lo que aún recordaba. Javier cerró los ojos por un momento, sintiendo la verdad que habían encontrado. La sombra era parte de nosotros. Solo podemos encontrar la paz si aceptamos lo que somos, nuestras pérdidas y nuestras verdades. La expresión de sus amigos se tornó pensativa, cada uno lidiando con sus propios pesares y recuerdos. Javier sintió un impulso de seguir avanzando. Debemos enfrentar nuestros temores, pero también aprender a vivir con ellos. Somos más fuertes juntos, y ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. El camino se bifurcaba ante ellos. Un sendero conducía a la montaña conocida por su oscuridad. El otro descendía hacia un valle iluminado por el sol. Javier sabía que el pasado no podía ser cambiado, pero sí podía forjar un nuevo futuro. Tendría que enfrentar los ecos de su historia, pero tal vez, solo tal vez, la luz los acompañaría si decidían caminar juntos. «Vamos al valle. Quizás hay esperanza allí», dijo Javier, tomando la mano de Claudia, quien asintió con una sonrisa esperanzadora. David se unió a ellos, con un brillo renovado en su mirada. Juntos avanzaron hacia el nuevo amanecer, dejando atrás la neblina de la noche y el refugio maldito. Mientras caminaban, comenzaron a hablar, compartir todo lo que habían enfrentado juntos, las sombras que habían aterrorizado sus corazones, pero también los recuerdos felices que los unieron. Las risas fueron regresando, ligeros ecos de esperanza en sus voces.
Una vez que atravesamos esa sombra, nos dimos cuenta del verdadero significado de la amistad, dijo Javier en voz alta. El dolor de perder a alguien siempre estará presente, pero no podemos dejar que nos defina. Aprendamos a recordar con amor, no con miedo. El sol brillaba más fuerte a medida que avanzaban por el sendero, y los colores del mundo parecían más vívidos, como si la vida les brindara una segunda oportunidad. Luego, mientras una brisa suave soplaba, Javier sintió que el peso de sus sombras se desvanecía lentamente y por primera vez podía mirar hacia adelante con una renovada esperanza. Se dieron un momento para disfrutar la belleza del camino. Desde aquel refugio maldito había aprendido que la vida estaba repleta de ecos tanto de risas como de llantos, pero que el amor siempre prevalece. Siempre hay un nuevo amanecer. Y ahí lo tienes, querido amigo. Esta historia culmina aquí, pero hay más por descubrir. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar al canal a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial.